La bienvenida para todos aquí a un nuevo resumen semanal en mi canal de YouTube y una semana que tuvo algo bomba que explotó sobre el final, justamente porque todo se dio entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. Por supuesto nos estamos refiriendo a la contratación de Marcos Rojo aquí en Racing, algo que contábamos la semana pasada que, que obviamente podía haber alguna intención, podía haber un llamado, pero mientras Rojo sea jugador de Boca, no se iba a terminar de llegar a un acuerdo en ningún momento. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que esto hoy sea diferente y podamos estar hablando de que el ex Estudiantes se va a convertir en las próximas horas en futbolista de la academia? Bueno, simplemente tuvo que ver con la condición de libre en la que termina quedando hoy Rojo. Racing se enteró que estaba en conflicto con Boca, que en los próximos días iba a terminar rescindiendo su contrato, y a partir de eso fue un nombre que la dirigencia empezó a ver como lo que catalogan una oportunidad de mercado. Un jugador que quedaba libre, que sienten que se puede recuperar, que sienten que puede volver a un buen nivel, y es por eso que le informaron de esto a Costas, le dijeron está la posibilidad de Rojo, ¿te interesaría? Se pusieron de acuerdo, Costas dio el visto bueno para que termine llegando y por eso arriba Marcos Rojo, que ya se estaba realizando la revisión médica hace algunos minutos, ya comenzó a hacerse los estudios allí de la Gopián, y en las próximas horas firmará su contrato. Racing lo va a incluir dentro de la lista de buena fe de la Copa Libertadores y va a estar viajando a Uruguay con sus compañeros seguramente. Mañana ya va a estar entrenando aquí. Cuando el plantel esté concentrado, él va a estar realizando un entrenamiento aquí en el cilindro de Avellaneda. Y desde la opinión lo que podemos decir es que Racing contrata a un jugador que se le puede ver seguramente un buen nivel futbolístico. Nadie va a discutir la jerarquía de Marcos Rojo. Por supuesto que selección argentina, mundiales, Manchester United, los mejores clubes. Capitán en Boca, que eso también es importante, pero el problema pasa por otro lado, me parece, o el disgusto o, o el no estar tan de acuerdo con esta contratación pasa por otro lado y tiene que ver con las lesiones, con los conflictos, con que no es un jugador sencillo para nada. eh, Tiene muchísimas lesiones, se ha perdido muchos partidos por lesión, muchas veces se hace expulsar en partidos claves de manera absurda, porque lo vimos en una semifinal con Palmeiras haciéndose expulsar, lo vimos en algún superclásico también, incluso en el partido con Racing en la Copa Libertadores 2023 merecía la tarjeta roja y finalmente, bueno, no vio la roja y encima terminan convirtiendo el penal que nos deja fuera. Pero la realidad es que ese es el punto, me parece, que hace que uno dude de la contratación. Por lo que se pudo averiguar, él le dijo a Costa, yo quiero revancha, yo quiero recuperarme, quiero demostrar que puedo seguir en vigencia. Esto lo termina de convencer a Costas para decir, bueno, es el jugador que, que necesitaba, es el jugador que veníamos buscando. Por supuesto que hay que tener en cuenta que el otro día en la conferencia, después del partido con Riestra, Costa decía, nos falta algún jugador que sea un poco más malo, tenemos muchos jugadores buenos. Bueno, acá lo tenés. Este es un jugador que tiene personalidad, que tiene esa cosa para ir al frente, para controlarte al árbitro durante todo el partido estándole encima. Bueno, eso entienden que quizás era un poquito más necesario. Lo contrata con Marcos Rojo. eh, Completa y tiene la chance con Rojo de tener una defensa en la que tiene dos nombres por puesto sin ninguna duda, porque por derecha pueden jugar tanto Colombo como Di César, por el medio pueden jugar Pardo y Santiago Sosa, y será una alternativa directa para Agustín García Basso, que veremos cómo empieza a responder, porque cuando uno tiene una competencia tan importante como la que le va a marcar Marcos Rojo al ex central de Independiente del Valle, por ahí empieza a tratar de equivocarse lo menos posible, a ver un poquito más lo físico, porque en ese aspecto, creo que justo en esa posición son dos jugadores similares, son dos jugadores que lamentablemente desde lo físico sufren mucho y me parece que será clave tenerlos a los dos de la mejor manera. Lógicamente fue lo último de la semana, pero no fue lo único, porque Racing mañana tendrá un partido muy importante en la Bombonera
y ni hablar el próximo martes en Montevideo ante Peñarol. En lo que tiene que ver con el equipo, con los futbolistas que pueden llegar a volver, hubo algo muy importante que se dio desde el comienzo de la semana, que fue la vuelta a las prácticas de Luciano Vieto, que venía con una lumbalgia que no venía siendo solucionada a partir de los entrenamientos y a partir de la kinesiología, y fue por eso que se tuvo que optar por otra forma de recuperación, ¿no? Porque la realidad es que a partir de que no se pudo solucionar de forma normal, en Racing entendieron que quizás lo que se podía hacer era aplicar ciertas inyecciones en la zona y realizar un bloqueo de esa zona. Y para eso se necesitaba un medicamento con una droga muy puntual que no está permitida por Conmebol. Conmebol no la permite que se utilice, por ende Racing tuvo que pedir una autorización especial a Conmebol para aplicarla, y una vez que Conmebol accedió y dio la autorización, ya se le aplicaron a Vieto estas inyecciones en la zona, se le bloqueó la zona en la que venía sufriendo la lumbalgia, y por suerte a lo largo de esta semana Vieto ya pudo entrenar con normalidad, sin dolor, cosa que es sumamente importante que ocurra. Va a estar en el banco de los suplentes mañana, incluso puede llegar a sumar minutos en el complemento del partido ante Boca, que creo que esto será algo muy importante para el jugador, por supuesto, y para Racing, empezar a recuperar a alguien clave, una pieza clave como es Luciano Vieto. Por supuesto también va a poder estar en Montevideo, y la importancia de esta autorización que nombrábamos tiene que ver con que en caso de que le toque un doping, si esta droga salta en el doping, Vieto está autorizado y no va a tener ningún tipo de suspensión ni nada similar. Otro de los que pretende volver es Gabriel Arias. Gaby Arias venía con un desgarro a cuestas, y había que ver cómo entrenaba esta semana, y la intención de él es clara, la intención de él es estar en la Bombonera, pidió jugar, pidió formar parte del equipo que mañana va a estar enfrentando al Ceneice desde las 16:30 allí en La Boca, y a partir de que respondió bien en la mayoría de los entrenamientos, empezaron a tener un poquito más en consideración su pedido, se empezó a analizar, y yo creo que va a terminar atajando mañana Arias. Creo que va a ser el arquero titular de la academia, y también obviamente va a estar el martes cuando Racing comience a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. En lo que respecta al resto de los lesionados, Martirena apunta todos los cañones a llegar al martes, y ya después tanto Zuculini como Saracho apuntan seguramente al partido de vuelta. Quizás a Saracho lo podamos ver aquí en el cilindro cuando Racing enfrente a Tigre, entre los dos partidos ante el equipo uruguayo por la Copa Libertadores. Con respecto, ya metiéndonos en lo que va a ser el partido de mañana, obviamente arbitraje ya completamente confirmado. Nicolás Ramírez va a ser el árbitro principal, Pablo Dóvalo va a estar en el VAR, y la particularidad con Ramírez para Racing es que es un árbitro que la última vez que nos dirigió fue en el Clásico de Avellaneda de este año, que tuvo algo muy peculiar, que fue que a Racing solo le dieron 2 faltas y a Independiente le dieron 18. A ver, mañana Racing va a la cancha de Boca, ya sabemos todos perfectamente lo que implica ir a la Bombonera, eso no hace falta ni aclararlo, pero la realidad es que no tienen por qué influir los árbitros mañana. No hace falta que nos metan adentro del arco, no hace falta que cobren todas las chiquitas para Boca. Creo que no tiene por qué suceder nada. Racing tendrá que ir a la Boca, seguramente con un equipo más suplente que titular, pero el árbitro simplemente tiene que dedicarse a dirigir y no tener ningún tipo de influencia en el resultado. Sí, quizás la preocupación está un poquito más por el lado de Dóvalo, porque es un mal árbitro. Ramírez, yo creo que no es un mal árbitro, pero Dóvalo en el VAR, yo creo que sí, no es el mejor árbitro que podían elegir, pero bueno, es el que terminan designando para el clásico de mañana. Y justamente ya metiéndonos en el probable 11, lo decíamos, Arias va a ser el arquero, y en la línea de 3 empezamos con las dudas, porque entre Colombo y Pardo van a terminar de definir quién será el primer marcador central en esa línea de 3. Sosa y Agustín García Basso van a estar sin ninguna duda acompañando a quien juegue por el sector derecho. En la mitad de la cancha, Facundo Mura por derecha, Juan Nardoni, entre Barrios y Richard Sánchez
se disputan el puesto para completar el doble 5. Por izquierda seguramente aparezca Nacho Rodríguez con el objetivo de que Ramiro de Gregorio, perdón, de que Matías Rojas pueda tener un descanso porque viene jugando y mucho. ¿Por qué nombró a Ramiro de Gregorio? Porque es la opción que hoy maneja Racing para jugar como extremo por izquierda mañana. Será él o Duván Vergara. Uno va a iniciar, el otro va a ingresar en el segundo tiempo. Veremos si es el colombiano quien inicia o es Ramiro de Gregorio quien arranca y termina dejando su lugar en el complemento. Tomás Conegni será quien juegue por el sector derecho. Y por supuesto, Adrián Maravilla Martínez va a ser la punta de ataque, va a ser el 9, el goleador vuelve. Pidió estar en la Bombonera, viene a hacerle un gol en el cilindro, le hizo también un gol cuando jugamos allí en cancha de Boca, el goleador quiere estar, y por supuesto Costas mañana lo pondrá como titular al futbolista ex instituto. Lo más importante entonces para repasar, Racing con más suplentes que titulares para enfrentar, algunos se los cuida pensando en lo que va a ser por supuesto el partido del martes ante Peñarol y obviamente la noticia de la semana la tuvimos en el último día. Marcos Rojo será futbolista de Racing, contrato por productividad hasta diciembre de 2026 va a ser lo que firma, llega en condición de libre, Racing suma un defensor central más, obviamente a la espera de que sea lo mejor posible para el equipo de Gustavo Costas. Esto ha sido todo, el transcurrir de la semana de Racing pensando en Boca y por supuesto pensando en Peñarol. Mañana nos volveremos a encontrar luego del partido ante Boca en la Bombonera, mañana 16:30 jugará el equipo de Gustavo Costas ante el de Miguel Russo, buscando el segundo triunfo en este torneo Clausura 2025. Te pido que me acompañes con tu like, que active la campanita, que te suscribas al canal, por supuesto, para tener toda y la mejor información de Racing en cada una de las semanas académicas que van transcurriendo a lo largo, obviamente, de lo que viene siendo este 2025. Por supuesto, también te invito a que comentes, me digas qué te parece el equipo, estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la llegada de Rojo, sentís que le puede aportar algo, que quizás es comprarse algún quilombo sin necesidad. Te estaré leyendo, por supuesto, en los comentarios. Nuevamente, gracias por la compañía. Nos volveremos a reencontrar mañana desde la Bombonera.